porque la vida es montaña-valle, ¿no? Altos y bajos. Y yo me hacía como una metáfora también, como que en la vida hay como... Las etapas son como estaciones, ¿vale? Está la primavera espiritual, donde todo brota, ¿no? Todo crece, salen los tallos, las hojas, todo es verde. Está el verano espiritual, donde todo eso que ha crecido brilla y todo es magnífico. Después está el otoño espiritual, que es donde todo empieza a caer, donde se empieza a secar. Y luego está el invierno espiritual, que es donde parece que no hay nada vivo. Parece que no hay nada. Pero aún así, la naturaleza es sabia y en ese invierno, aunque parezca que no haya nada, la raíz está ahí, está viva, ¿verdad? Esa raíz está ahí y está deseando que le dé un poco el sol para volver a brotar después en primavera. Y esto mismo es lo que pensaba el otro día cuando hacía una barbacoa. ¿Habéis encendido alguna buena barbacoa? ¿Sí? ¿La habéis visto? ¿Cómo se enciende una barbacoa? Yo lo estoy haciendo ahora por último, lo he hecho 2 veces. Normalmente la enciende Edu. Yo soy muy torpe. Al principio tú crees que lo bueno es que arda y quieres ver llamas, ¿no? Quieres como ese verano, ¿no? Brillo. Pero te das cuenta que como le des un poco de viento o tal, esa llama se va y como le meta la carne se te quema y por dentro se queda crudo, ¿verdad? Lo que buscamos cuando encendemos una barbacoa es hacer el fuego en el centro, ¿no? Del carbón, en el corazón de ese carbón, ¿no? Intentamos hacer una montañita, yo por lo menos aprendí, hago una montañita, luego le hago un boquete a la montañita, meto ahí la pastilla y luego lo entierro. Y entonces empieza a hacerse como en la foto, ¿no? Se empieza a hacer esa barbacoa, ese fuego se empieza a hacer desde abajo, ¿no? Y yo creo que, dándole reflexiones a ese fuego, digo, yo creo que hay diferentes tipos de fuego también. Estaba yo como muy clasificatorio, ¿no? Hay un fuego que es ese fuego de las llamas, ¿no? Fuego en llamas, que es el gozo. Podemos tenerlo aquí en la iglesia cuando estamos manifestando al Espíritu Santo, que se derrama sobre nosotros. Estamos en victoria, ¿no? Estamos ahí arriba. Después hay otro fuego que es más interno, que es ese fuego del que vamos a hablar hoy, ese fuego íntimo, que es un fuego más silencioso, es un fuego que es más constante, es un fuego que es más profundo. Y luego hay otros 2 tipos de fuego que yo no recomiendo, que son los fuegos artificiales. ¿No habéis visto? Esos fuegos ¿no? No duran nada. O sea, es superficial. Es producto de las emociones. No dura nada. Pero también tenemos momentos de fuego artificial en nuestra vida. Y ya, se fue. Y después tenemos el fuego apagado. Ese carbón que no termina de arder y se queda ahí, es que huele hasta mal, ¿no? Cuando estamos en esa época seca que... De los 4 yo me quedaba con el íntimo. Y yo os quería compartir hoy sobre ese fuego íntimo, sobre ese fuego que se da cuando metes la pastilla en el corazón de esa barbacoa y permites que se vaya haciendo, que un carbón con otro se vaya contagiando, que vaya cogiendo temperatura y que se vaya haciendo por visible, ¿no? No empezamos por lo visible, por esas llamas para luego que entre, sino al revés, empezamos por la parte invisible, por la parte que solo ves un poquito de rojo ahí detrás, que no sabes, ¿estará ardiendo eso o no? Y luego se hace visible, ¿no? De ese fuego os quiero hablar hoy. Y para hablar de ese fuego, he elegido un personaje de la Biblia que se llama Elías. ¿Conocéis a Elías? ¿Conocéis al profeta Elías? Elías es el hombre de las brasas, ¿vale? Para mí, Elías es el hombre de las brasas. Aparece en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, una parte también de Segunda de Reyes. La Biblia lo presenta sin ningún tipo de preámbulo. O sea,
Elías llega ahí sin decir, era hijo, sabéis que en la Biblia siempre que se presenta a alguien son 2 páginas de la Biblia hablando de la generación, ¿no? Que le sucedía, ¿no? Hijo de tal, profeta de no sé qué, sacerdote de no sé dónde, del templo de no sé qué. De Elías no dice nada, arranca así. En la Biblia a Elías lo presentan diciendo, ahora bien, Elías, quien era de Tisbé en Galaad, le dijo al rey Acab. Galaad era una aldea que había en la montaña. Era un sitio muy rural, muy rocoso. No se conoce que hubiera allí ningún templo, ninguna sinagoga, no se reconoce a ningún otro gran erudito en Galaad. No se reconoce a ningún otro. Y nos presenta a Elías directamente así, como si tuviera alguna importancia, que venía de Galaad y ya directamente entra al ajo, ¿no? Y me quedé reflexionando y digo, ¿por qué de Elías no cuenta nada? Luego me fui a buscar qué significaba Elías. Y Elías significa, en hebreo es Eliyahu. ¿Sabéis lo que significa Eliyahu? Mi Dios es Yahvé. Esa es la presentación de Elías. No hacía falta ni que predicara, no hacía falta ni que profetizara. Con su propio nombre ya lo estaba diciendo todo. Mi Dios es Yahvé. ¿Y sabéis por qué era tan importante en esta época eso de que mi Dios es Yahvé? Estamos en el 800, 900 antes de Cristo, ¿vale? El rey Salomón, hijo de David, a ese lo conocéis, el que ha escrito Proverbios, ¿no? Murió después de haber dejado a Israel en una situación un poco compleja, ¿no? Con el paganismo, ¿no? Empezaron a adorar un poco a otros dioses y demás. Llegó a un punto que el pueblo de Israel terminó dividiéndose en 2 partes. El norte y el sur. En la parte norte, la capital era Samaria. Los que habéis estudiado en SEAN lo tenéis súper claro. La parte norte con Samaria, ¿vale? Como capital. La parte sur con Judá, ¿vale? Y Jerusalén de capital. Entonces, lo que había sido las 12 tribus de Israel, todo el pueblo de Israel y demás, estaba de repente dividido en 2. Y en cada uno de los territorios había un rey. En la parte sur, bueno, los reyes más o menos. Pero en la parte norte se dice que no había ni un solo rey bueno. De hecho, cada rey que llegaba era peor que el anterior. Se había instituido Samaria como la capital de esa parte norte. Y se habían construido allí templos para todos los dioses que os podéis imaginar hoy en día, ¿no? Pero el peor momento de Israel llega en esta época. En la época de Elías. En el capítulo anterior, antes de que llegara Elías, nos dice que Acab, que era hijo de Omri, ¿vale? Acab es el nuevo rey del norte, hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Y como si fuera poco, haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Etbaal, de los Sidoníos, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Luego levantó un poste dedicado a la diosa Asera. Acab hizo más para provocar el enojo del Señor, Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. Estábamos en el peor momento de Israel, como pueblo de Dios. En ese momento, Acab había decidido casarse con Jezabel, que era sacerdotisa, hija de Fenicio. Jezabel creo que os suena porque se habla mucho de ella, el espíritu de Jezabel, ¿no? Lo que pasó con Jezabel es que ella adoraba a Baal, adoraba a Asera. Baal, para que os hagáis una idea, Baal representaba el trueno, representaba la fertilidad, representaba el poder. Y Asera representaba el culto sexual, la prostitución sagrada. Era una especie de encantadora, ¿no? Por eso Jezabel, cuando la mencionamos, se menciona un poco con el poder que tenía y cómo conseguía el poder. Había engatusado a Acab, se había casado con él, y en ese momento tenía 450 profetas para Baal y 400 profetas para Asera. Y todos comían de su mesa. Imaginaos la mesa que tendría para meter a 850 profetas
para que estuvieran adorando a Baal y adorando a Asera. Pues la situación estaba tan tensa, había pasado tantos años de ese paganismo, de esa adoración a otros dioses, que el pecado se había normalizado. Parecía ya que el pecado incluso se había convertido en ley, se había hecho bueno, se había confundido la parte espiritual con la parte política, se había metido la prostitución y el culto sexual en lo sagrado, en lo espiritual. ¿Y el pueblo de Israel, cómo creéis que estaba? Estaba confundido. El pueblo de Israel estaba tibio. Había israelitas que adoraban a Dios, seguían adorando a Dios, pero también estaban adorando a Baal. Había otros que simplemente pasaban y decían, yo, pues si el sistema está así, yo sigo el sistema. ¿Qué pensáis de esto? ¿Lo veis como algo de hace 3000 años? ¿O os suena un poco a lo que está pasando hoy? Yo creo que a lo mejor no tenemos a Baal como tal, pero sí tenemos al dinero, sí tenemos el éxito, el poder, se ha instituido el yo puedo con todo. Eso es Baal. ¿Y Asera la reconocéis? La prostitución no es sagrada, pero el culto al cuerpo, a lo sexual, está en la pantalla de los teléfonos, está en la publicidad en las calles. Quizás en ese momento lo que hacía Jezabel era que todos los profetas de Dios los mataba. Hoy en día a lo mejor no matan a los profetas de Dios, pero sí se burlan de ellos, sí les hacen ver que lo que dicen va en contra de los derechos humanos. Están cambiando la verdad por tolerancia. Y estamos esclavos de un sistema. Antes había 850 profetas que comían de la mesa de Jezabel. ¿Sabéis cuántos hay hoy comiendo de la mesa del sistema? ¿Os suena? En esa época, cuando había un rey, Dios levantaba un profeta. Y ese profeta era levantado para ir prácticamente contra el rey. Era para denunciar y traer juicio lo que los reyes estaban haciendo. Y por eso llegó Elías. ¿Entendéis por qué no le hacía falta presentación? Porque él en su nombre ya decía, mi Dios es Yahvé. Ya está, da igual de dónde venga. Pues cuando aparece Elías, ese hombre sin título, sin descendencia, sin currículum, ¿no? Cuando llega se cuela a la cara del rey Acab y le dice, tan cierto como el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años, hasta que yo dé la orden. Simplemente llega y dice, ya no llueve más aquí. Tú imagínate que llega ahora uno ahí. Mi nombre es Dios es Yahvé, y a partir de ahora ya no va a llover más. Hay una cosa muy importante que dice antes. Tan cierto es como que el Señor vive, el Dios de Israel, Él está diciendo directamente que hay algo que Dios no le está gustando. No parece que Él esté diciendo por su propia boca, por su propia decisión, que va a dejar de llover. Parece que Él está siendo enviado, ¿no?, por Dios para decirle algo al pueblo de Israel, decírselo directamente al rey. En otras traducciones, en Reina Valera dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, ¿vale? Eso nos hace ver también cómo Elías cuando llega allí, no es porque haya estado un día paseando y dice, me voy a bajar a Galaad, me voy a ir allí a Samaria y le voy a decir esto al rey Acab. No. Esto tuvo que ser un acto impulsado por Dios y gracias al celo que él tenía por su casa, el celo que tenía por el pueblo de Dios. Si nos ponemos a leer en Deuteronomio, años atrás,
Ya ya se había profetizado sobre esto. Guardaos, pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Elías llegaba allí a que se cumpliera la profecía que había escrita en Deuteronomio, la advertencia que se había hecho al pueblo de Israel en Deuteronomio. No enfurezcáis a Jehová adorando a otros dioses, vaya a ser que él cierre los cielos y os quedéis sin lluvia. Y esto no es no creo que esto sea una venganza, yo creo que esto es una parte es una corrección, ¿no? Es algo que Dios dice, esto hay que corregirlo. ¿Sabéis cuánto tiempo estuvo sin llover? 3 años y medio. 3 años y medio sin llover, imaginaos lo que es eso. Que ahora mismo tenemos agua embotellada, ¿no? Imagínate en esa época, 900 antes de Cristo, 800 y pico años antes de Cristo. 3 años y medio sin llover. Empezó la hambruna. Empezó la hambruna en Israel y ya no solo estaban adorando a dioses paganos, sino que su esperanza estaba en que los dioses paganos trajeran la lluvia que Jehová le había quitado. O sea, ellos persistían en que Dios les estaba castigando y persistían en que Baal, en que Asera y en que otros dioses le iba a salvar y le iba a traer de nuevo la lluvia. Sin embargo, justo después de este versículo, en que Elías manda a parar la lluvia. Después el Señor le dijo a Elías, vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los siervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Kerit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después del arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Luego el Señor dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Serepta que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda que allí te alimente. O sea, el Señor manda a Elías de Galaad a Samaria a que declare una sequía y le dice que se vaya a Kerit, que un cuervo le va a ir dando de comer por la mañana y por la noche y que beba de ese arroyo que pasa por ahí. El Señor coge a Elías, lo mete en el fango y luego lo saca, lo esconde y le dice quédate aquí. Porque aquí tú vas a aprender a esperar, aquí tú vas a aprender a depender de mí, aquí tú vas a aprender a valorar los pequeños detalles. Aquí tú vas a aprender lo que es la intimidad, vas a aprender a sobrellevar la soledad. Y cuando el arroyo se seca, lo manda a Sarepta con una viuda. La viuda dice en la escritura que tenía un puñadito de arena y un poquito de aceite. Nunca le faltó ni el pan ni el aceite. Cada vez que iban a comer, el Señor multiplicaba ese puñado de arena, multiplicaba ese chorrito de aceite y nunca permitió que pasaran hambre. Al punto de que el hijo de la viuda muere y Elías lo resucita. 3 años y medio de sequía. Él mismo había declarado la sequía, pero no quita que él tuviera que sufrirla. En Galaad tendría alguien, Elías, no volverás allí. Te voy a esconder, voy a hacer depender de mí, voy a hacer que valores cada detalle, voy a hacer que esperes, voy a hacer que cultives ese fuego íntimo conmigo. Y a partir de aquí iremos viendo qué pasa contigo, Elías. Porque no le dice vengo por ti dentro de 5 años. Elías, espérate que el 12 de febrero te digo qué vamos a hacer. Simplemente le dice, vete a Kerit. Se acaba el agua y le dice, vete a Sarepta. Ya está, te va a esperar una viuda. Ya está. No hay más señales. Pero Dios le dio una dirección. ¿Y qué hizo Elías? Obedeció. Gracias a esa obediencia nunca le faltó nada. Seguramente pasó miedo. Seguramente pasó miedo. Seguramente se sintió solo. Seguramente.
¿Pasó hambre? No. ¿Pasó sed? No. El Señor siempre le dio provisión. Y después de haber estado cultivando ese fuego íntimo, yo le digo ese fuego íntimo en esta fase porque Elías no estaba visible para nadie. Él estaba lejos de todo el ruido de lo que estaba pasando en la ciudad, estaba alejado de cualquier campo de visión, estaba escondido. Imaginaos a Acab, después de que Elías viniera y dijera, ya no va a llover más, 3 años y medio sin llover, Acab estaba deseando coger a Elías ¿no? Pero incluso para demostrarle al pueblo que no podía hacer eso, ¿no? Que, oye, ¿cómo vamos a permitir que venga aquí un loco y diga que no va a llover y esto qué es, ¿no? Pues 3 años y medio después, llega el Señor y le dice le dice a Elías, Elías, ve a buscar a Acab y dile que la sequía va a acabar. 3 años y medio después. Entonces, cuando Acab ve a Elías aparecer, exclamó, ¿así que realmente eres tú el alborotador de Israel? Yo no le he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor, y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Acab, obviamente, cuando ve a Elías, dice, te voy a matar. Y dice Elías, espera. Vamos a hacer una cosa. Vámonos arriba a Monte Carmelo, tráete a todos los profetas, tráete a todo el pueblo de Israel y vamos a mostrar quién es el verdadero Dios. Si todos estos dioses a los que estáis adorando, o mi Dios, que lleva 3 años y medio manteniendo esta sequía, permitiendo esta sequía. Pero lo más importante de esto es que Elías le lanza directamente al pueblo una decisión a tomar. O estás con Yahvé o no estás con él. No puedes estar titubeando. No puedes estar adorando a Baal y a Dios a la vez. No puedes amar al dinero y amar a Dios a la vez. No puedes estar queriendo hacer las cosas del reino viviendo como hijo de Baal, no como hijo de Dios. Le lanza directamente. ¿Hasta cuándo vais a seguir indecisos? Si el Señor es Dios, síganlo. Si no, sigan al otro. Decidíos. No se puede estar en medio. En Apocalipsis lo dice. Más vale que seas frío que tibio, porque te vomitaré de mi boca. No podemos estar en medio. Tenemos que definirnos. Y hemos visto que la sociedad de Israel en esa época es igual que la sociedad de ahora. Si ellos tenían que decidirse, nosotros tenemos que decidirnos. Hay muchas veces que el pecado se vuelve natural a los ojos del mundo. Hay veces que la verdad de Dios se vuelve intolerante para el mundo. Hay veces que el pecado se normaliza hasta tal punto que parece bueno. Hay veces que andar en pecado parece que es libertad. ¿Dónde estamos? Porque Baal no se presentaba en esa época como algo malo. Se presentaba como un dios cómodo. Asera no se presentaba como una perturbadora, se presentaba como una diosa cómoda, sensual. Ahora, hoy, también tenemos esas tentaciones, también tenemos ese pecado normalizado al que
por el que nos dejamos llevar y no nos damos cuenta de que no es agradable a los ojos de Dios. Yo no creo que los israelitas, que estaban confundidos en esa época, fueran tan conscientes de que Baal era algo malo, cuando el rey estaba construyendo templos. Pero una cosa es convivir en este plano y otra cosa es vivir en este plano. Si tú eres un ciudadano de la tierra, pero un hijo de Dios, ¿a quién vas a agradar? Parece muy fácil cuando leemos la Biblia y leemos Baal y dices, uff, qué mal suena. Pero aquí Baal es un si quiero puedo. Con dinero todo es más fácil. ¿No? Después de esto llega la prueba de fuego. Él lanza la directa. ¿Para dónde os vais? Y esto no va a ser una discusión. O sea, esto no va a ser que se van a poner los 850 profetas a discutir con Elías. No, 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 no. Va a haber una prueba de fuego. No va a ser aquí un debate, un show de profetas. Va a ser una prueba de fuego. La prueba de fuego consistía en que iban a hacer unos altares. Iban a hacer un altar, los de Baal y Asera, los 850 profetas, y Elías iba a hacer otro altar. Iban a coger un toro de oro, lo iban a partir, lo iban a sacrificar, y iban a adorar cada uno a su Dios. Y sobre el altar que cayera el fuego, eso era lo verdadero. Y es alucinante lo que pasa. Dice la palabra que Elías le dice, mira, como sois 850, empezad vosotros, que yo soy uno nada más, ¿sabes? Y empezando vosotros. Así que Elías dijo a los profetas de Baal, empiecen ustedes, porque son muchos. Escojan uno de los toros, prepárenlo e invoquen el nombre de su Dios, pero no le prendan fuego a la leña. Entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando, «Oh Baal, respóndenos». Pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. «Tendrán que gritar más fuerte», se mofaba. «Sin duda que es un dios. Tal vez esté soñando despierto o quizás esté haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido, ¿no? Necesitaba que alguien lo despierte». Iba sobrado, Elías, ¿eh? Iba sobradísimo. Imagina el fuego que tenía ese hombre dentro, que no tenía miedo a 800, se dice pronto, 850 profetas, cortándose, echando la sangre en el altar, gritando a la pata coja, ¡ah, respóndenos, Baal! Y Elías allí riéndose. Hay que tener la sangre fría, pero hay que tener el corazón muy caliente. Hay que tener el espíritu en llamas para estar seguro de que no va a pasar nada y que Dios está respaldando esa locura que él está haciendo. Porque no solo estaban los 850 profetas, estaba todo el pueblo de Israel viendo el espectáculo. Es una locura. ¿Qué hizo Elías? Tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel, y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 15 litros de agua. ¿Qué es lo primero que hace? Restaurar el altar. El altar había sido profanado. El altar para Dios había sido profanado y él se toma la molestia primeramente de restaurarlo. ¿Y cómo lo restaura? Desde la unidad.
de las 12 tribus de Israel, Judá no pertenecía a ese reino. Otras se habían directamente perdido. Sin embargo, él cogió 12 piedras representando a cada una de esas sin faltar ninguna y las puso alrededor de donde Dios se iba a manifestar. Porque Dios se manifiesta donde está la unidad de su pueblo. Dios se manifiesta en lugares como este donde existe unidad en su pueblo. Después de eso, hizo un hueco, dice que para 15 litros de agua, y no se conformó con eso. Apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo: llenen 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. Una vez que lo hicieron, les dijo: háganlo de nuevo. Cuando terminaron, les dijo: háganlo por tercera vez. Así que hicieron lo que les dijo. Y el agua corría alrededor del altar, tanto que hasta colmó la zanja. Sabéis que si tú le prendes fuego al agua no arde, ¿no? Pues Elías dijo: vale, que se vea que humanamente es imposible para que espiritualmente sea innegable. Aquí no hay trampa, aquí no hay cartón. Confío en mi Dios. Confío en vuestro Dios al que le habéis dado la espalda. Y llenó no una, ni dos, ni tres. 3 veces de agua todo el altar. Después de eso, él pensaría, bueno, y todo el pueblo, ¿no? Y todos los profetas dice, bueno, si con todo el agua que le ha echado de verdad cae el fuego y esto prende, o sea, aquí no hay dudas, ¿no? Y entonces él ahí sí oró. A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú lo has hecho volver a ti. Una oración sencilla, sin pata coja, sin bailes, una oración desde el corazón, pero una oración enfocada en la voluntad de Dios. No, él no decía, Señor, que caiga el fuego aquí para que me crean. Decía, Señor, que te crean a ti, que tu pueblo pueda ver que tú eres el Dios verdadero. Una oración hecha desde el celo que tenía por la casa, desde el celo que tenía por los hijos de Dios. ¿Cuántas veces oramos así? ¿Cuántas veces oramos para que sea la voluntad de Él y para que Él sea glorificado, en lugar de que a nosotros nos salgan bien las cosas, que suframos menos, que me toque la lotería, que apruebe el examen, que me suelvan el sueldo, que... Él no estaba diciendo para que yo sea exaltado, para que le den a todos estos profetas que están ahí gritando. No. Él está diciendo para que tu voluntad, Señor, para que todo el pueblo te mire a ti, Señor. Él estaba haciendo una oración para Dios. Él quería glorificar a Dios. ¿Y qué pasó después? Al instante, el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando actuamos así, con esa fe, cuando tenemos ese fuego interno, cuando estamos seguros de quién es nuestro Dios, cuando ponemos todo en sus manos, cuando nosotros hacemos las cosas para glorificarle, Dios responde. Pero no responde con un poquito, responde con sobradas. O sea, responde para que no quepen dudas. Responde de manera sobrenatural. Responde para Él llevarse la gloria y gracias a eso se pueda cumplir su voluntad. Porque acto seguido todo el pueblo de Israel se arrodilló y reconoció a Jehová como su Dios. Reconoció Eliyahu, mi Dios es Yahvé.
Yo me imagino a todo el mundo diciendo, Elías, Elías. ¿Qué significaría? Mi Dios es Yahvé, mi Dios es Yahvé. ¿Lo entendéis? O sea, aunque todo el mundo le hubiera dado la gloria al profeta, quien se glorificaba era Dios. Por mucho que dijeran Elías, Elías, lo que iban a decir es mi Dios es Yahvé. Porque ese fue el propósito de Dios desde el principio, desde que concebió a Elías y le puso ese nombre. La historia hasta aquí es preciosa. Y es una historia de victoria, es una historia de victoria. Es una historia en la que vemos como ese fuego interno, esa brasa interna, que estuvo alimentando Elías desde Galaad hasta que llegó a Monte Carmelo, pareciera que todas esas brasas fueran a hacer que todo el pueblo de Israel creyera en Dios, que todos cambiaran su mirada a Dios. Pero aquí es donde está el corazón de la prédica, aquí es donde está el corazón de lo que os quiero compartir. Justo después, Elías le dijo a Acab, vete a tu casa, que va a llover, se agarró el cinturón al carruaje, se fue con él. Lo importante de esto es que Jezabel no estaba allí. Acab llegó a casa y le dijo a Jezabel, Elías ha provocado este fuego y ha mandado a matar a tus 850 profetas, igual que tú has hecho con todos los profetas de Dios. ¿Sabéis lo que hizo Jezabel? Le mandó un mensajero a Elías y le dijo, así como tú has matado a todos mis profetas, mañana amanecerás muerto. ¿Qué creéis que hizo Elías después de haber provocado ese fuego? Se asustó. El mismo hombre que había estado delante de 850 profetas, batallando en espíritu, mofándose de ellos, que había traído el fuego sobre el altar, que había estado 3 años y medio alimentándose de cuervos y de chorritos de aceite y puñados de harina que se renovaban cada día. Después de haber resucitado al hijo de la viuda, le llegó un mensajero diciéndole que iba a morir y se asustó. El otoño espiritual. Es muy fuerte porque parece que cuando nosotros estamos en victoria, cuando las llamas están fuertes y nada nos puede parar, puede llegar cansancio, puede llegar desaliento y puede que las presiones del mundo que está ahí fuera nos puedan. Tú hoy puedes venir aquí y decir, Elías, mi Dios es Yahvé. Puedes salir de aquí lleno del Espíritu Santo, pero cuando te vayas ahí y recibas una amenaza del mundo, cuando recibas una amenaza de Baal o de Asera, puedes derrumbarte. Quiero que lo leamos. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Increíble. Vienes de Monte Carmelo, de liar la que has liado, y por un mensajero que viene te asustas y te vas. Lo más duro que le pasó a Elías no es la declaración de muerte. Lo más duro que le pasó a Elías es que cuando se fue al desierto, escuchó a Dios. Elías había estado en intimidad con Dios, había subido a declarar su nombre, su autoridad,
y Dios lo estaba respaldando, pero en el momento en el que Jezabel le amenaza, Dios no interviene. Dios no interviene y deja que él se vaya a un árbol, se acueste y le pida que le quite la vida. Y aquí es donde viene lo más bonito del mensaje. Aquí es donde viene ese fuego íntimo. Porque hemos dicho que ese fuego íntimo, esa brasa, es duradera, es profunda. Y aunque el otoño haga que caiga tu fe, aunque el cansancio que tienes, aunque una enfermedad que venga, aunque la pérdida de un ser querido venga a tu vida, la raíz está ahí esperando a brotar. Y Dios, aunque esté en silencio, no quiere decir que no intervenga. Y a lo mejor estás pasando por un momento en un desierto, aunque acabes de tener una victoria. Porque no quiere decir que te vaya todo mal o que tengas una derrota enorme para que acabes ahí. Quizás vienes de una gran victoria. Pero llega un momento que a lo mejor el alma te cansa. Después de haber estado aguantando todo el peso espiritual que llevaba Elías, termina derrumbándose. Y voy a resumir rápidamente para llegar al punto. Cuando Elías está ahí, Dios le manda un ángel. Ese ángel le toca y le dice: come y bebe. Y a la cabeza se encuentra una torta recién horneada. Se encuentra un jarro de agua y Elías come y Elías bebe. Vuelve a dormir. Vuelve el ángel de nuevo, le toca y le dice: come y bebe, porque el camino que te espera es largo. Dice la palabra que Elías volvió a comer, Elías bebió y estuvo caminando durante 40 días y 40 noches. Después de caminar 40 días y 40 noches, Elías llega a una cueva. Se mete en la cueva y ahí es donde vuelve a aparecerle Dios. Ya no un ángel, sino Dios. Y le dice: Elías, ¿qué haces ahí? No le está diciendo: Elías, lleva 40 días andando y no me has buscado. O Elías, ¿por qué tienes miedo? O no, le dice: ¿qué haces ahí? Le hace una pregunta íntima. Antes de decirle qué tiene que hacer, Dios le dice: Elías, sé qué te pasa, pero quiero escucharte. Elías, me importa qué te pasa. Elías, ¿qué haces ahí? Y Elías le responde, ¿no? Y le dice: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que quedó con vida y ahora me buscan para matarme a mí. Fíjate cómo estaba Elías, no tenía miedo realmente de Jezabel, estaba tan dolido por todo lo que estaba pasando con el pueblo de Israel que se sentía indigno. La segunda vez que le pregunta Dios: Elías, ¿qué haces ahí? Él se tapa. Se tapa porque está entendiendo que ya esto es algo más íntimo que el fuego. Porque Dios, a continuación, le dice: ponte ahí en la montaña, eso lo vamos a leer. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó, y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¡Wow! Elías había conocido a un Dios de fuego en Monte Carmelo. Había conocido a un Dios de sequía, de juicio. Había conocido a un Dios de confrontación, de orden, de ve, confronta, dile esto acá. Pero ahora estaba conociendo a un Dios íntimo. Ahora es cuando realmente él estaba entendiendo que Dios no está donde nosotros lo esperamos, sino donde nosotros lo necesitamos. Porque Dios podía manifestarse de 1000 maneras,
Pero ahí Elías lo que necesitaba era que estar suficientemente cerca a Dios para poder escuchar ese susurro. Están muy bien los milagros, están muy bien las señales, está muy bien sentirse gozoso. Pero esas brasas en algún momento se pueden apagar. En cualquier momento podemos caer en una tentación, podemos asustarnos de la dirección que estamos tomando. Pero si mantenemos esa intimidad con Dios, si nos mantenemos cerquitas a Él, si cada día le decimos, Señor, susúrrame, ese fuego lo vamos a tener siempre dentro. Ese fuego nos va a acompañar a donde vayamos. Ese es el fuego íntimo. Después de todo lo que había vivido Elías, lo más preciado fue ese susurro. Fue ese susurro íntimo con Dios. Esa cercanía que pudo tener con Él. Y simplemente, ¿qué haces, Elías? Después de eso, ¿sabéis lo que le dijo Dios? Elías, vuelve por donde has venido. Vete al desierto de Damasco. Vas a ungir como profeta Eliseo. Vas a poner a Jehú como rey. Por mucho que Elías hubiera caído y hubiera estado en una cueva, Dios esperó el tiempo necesario para que él se recuperara. Esperó el tiempo necesario para que él comiera. Aguantó que él estuviera en la cueva. Y cuando por fin lo tuvo cerca y entendió la importancia de esa intimidad, le dio una nueva misión, le dio una nueva visión y le dio un nuevo propósito. Un propósito aún más grande de lo que él podía imaginar, que era llevar una nueva generación. Elías no es una historia del Antiguo Testamento. Elías es una historia de hoy. Porque Dios usa gente normal. Elías era un tío normal. No tenía currículum, no tenía legado, no tenía nada. Pero le obedeció. Dios te quiere usar a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a todos, porque somos gente normales como Elías. La clave está en que Elías obedeció a Dios a pesar de cada locura que a él le pareciera que le estaba pidiendo. Elías es una historia actual porque el celo por la casa de Dios sigue vigente. Porque aquí hay gente que le duele que en la calle todavía se crean que Jesús es un niño en un pesebre o es un muñeco crucificado. Elías es una historia actual porque enfrentó un sistema que se parece mucho al actual. Porque aunque Elías no se aisló, tampoco se terminó de adaptar. Porque aunque viviera en una nación idólatra, aunque hubiera reyes pervertidos y manipulables, aunque hubiera sacrificios humanos, él irrumpió lo habitual. Elías es una historia actual porque el fuego exterior, el fuego que se ve, el fuego que se toca, el fuego que se manifiesta, no puede sustituir al fuego interior. Porque el fuego que Elías provocó que cayera sobre el altar no sustituye al fuego interior, ese fuego íntimo que necesitamos para sobrevivir. Elías es una historia actual porque todos pasamos por cuevas. A lo mejor hoy has llegado aquí en Victoria, a lo mejor hoy has llegado aquí en Desierto, a lo mejor te está resonando esto que estamos hablando. Pero ya hemos hablado que la vida tiene etapas, tiene altibajos.
Y no importa que estés en una cueva, Dios no te va a juzgar por estar en una cueva. Lo importante es qué haces en la cueva. ¿Estás lo suficientemente cerca de Dios para escuchar su susurro? El susurro de Dios sigue disponible a día de hoy. Y tenemos una gran ventaja. Mira, Elías aparece 2 veces más. Bueno, en Reyes se habla de él, pero en el Nuevo Testamento aparece 2 veces como clave. La primera aparece en forma de espíritu. Cuando se habla de Juan el Bautista, se dice que llevaba el espíritu de Elías. Elías ya estaba profetizando sobre Jesús. Ese fuego que quería que cayera estaba hablando de Jesús. Ese toro que se sacrificó ya estaba hablando de Jesús. La segunda vez que aparece Elías es en la transfiguración. En la transfiguración aparece Moisés representando a la ley y aparece Elías representando a los profetas. La diferencia que tenemos entre la historia de ese Israel y la historia de hoy es que Jesús es el cumplimiento de la ley y de los profetas. Esa es la diferencia. La única diferencia que tenemos la sociedad de hoy, el pueblo de Dios de hoy, con Israel de la época de Elías, se llama Jesús, que es el Hijo de Dios, que vino aquí y se sacrificó por nosotros, que en lugar de ser un toro de oro, es un cordero de Dios, que murió una vez para siempre, y que es ese fuego que puede entrar en ti si lo aceptas, y que puede hacerte arder de una manera tan profunda que nunca te deje caer. Ese Jesús es el camino que Elías siguió hasta la cueva. Elías estuvo en una cueva por miedo, pero Jesús entró voluntariamente en una cueva, en el sepulcro, y al 3er día resucitó. Llegó hasta lo más profundo del infierno y luego resucitó. Venció a la muerte, venció al pecado y nos dio una promesa. Ya no necesitas un altar para que el fuego caiga. El altar eres tú y el fuego es el Espíritu Santo. Porque gracias a Jesús, hoy tú eres el templo del Espíritu Santo. No hace falta ya cosas externas. No hace falta estar buscando un susurro fuera de nosotros. El Espíritu Santo puede estar dentro de nosotros. Ese susurro lo tenemos al alcance de una oración. Elías necesitaba recargar las pilas. Elías huyó. Seguramente su alma estaba cansada. Hay un versículo que la semana pasada nos ministró mucho en Isaías, que dice: Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Elías necesitaba descanso y Jesús hoy quiere dártelo.